Bueno, la idea de prácticas y prácticas corporales, en principio es lo que tenemos que decir de esta idea, es que es una teoría, digamos, de la educación corporal, eh, sobre todo la idea de prácticas corporales se transforma en una teoría de la educación corporal. Y como toda teoría que se elabora, eh, claro, no es, no es intuitiva, digamos, es decir, no está en el sentido común la idea de prácticas corporales. Eh, la idea que prevalece, digamos, si ustedes quieren, de manera intuitiva o en el sentido común, eh, puede ser sencillamente la de eh, prácticas en el sentido de un hacer, puede ser también lo que el sujeto hace puede ser también en un sentido común, y creo que esto es lo que prevalece y la cuestión hegemónica para nuestra disciplina, la idea de actividad física, digamos. Es más, le diría que el concepto de actividad física, vamos a remarcarlo, es el concepto hegemónico eh, en nuestra disciplina, y hegemónico, que es el que donde mayores estudios hay, pero también es el que es conocido por la gente en general, digamos. Bueno, hay que realizar actividad física, hay eh, que ponerse en movimiento, otro concepto que puede aparecer vinculado a la idea de práctica, pero fundamentalmente hay, digamos, prescripciones, hay, digamos, indicaciones, hay cuestiones eh, de, de salud que la vinculan a la educación, a la actividad física, perdón. Entonces, claro, el concepto que uno más va a aparecer es actividad física y no va a estar el concepto de prácticas corporales. Es más, si nosotros nos ponemos a analizar, si recuerdan los obstáculos epistemológicos para la producción del conocimiento y de las teorías, uno de los primeros obstáculos epistemológicos es dice Bachelard, sentido común, digamos, ¿no? O la experiencia cotidiana en esa lógica. Bueno, ¿qué aparecería aquí para elaborar esta teoría de las prácticas corporales como obstáculo epistemológico o como principal del sentido común? ¿Que hay una idea respecto de eso? Es justamente la idea de actividad física. La idea de actividad física claramente está en contraposición de la idea de prácticas corporales. Y, y la idea de prácticas corporales efectivamente es una teoría que ha elaborado, digamos, o se ha elaborado en el marco del PIC de educación corporal, o comienza a formar parte, digamos, porque no es que digamos un día nos despertamos y digo, vamos a hacer un programa de investigación científica, y empezamos.
No, bueno, no es así. Digamos, se van haciendo, ¿no? Aparece una idea. Recuerden ustedes que un programa se va originando o se va produciendo, digamos, en virtud de ir primero debatiendo las ideas viejas, por decirlo de alguna manera, o las ideas que están establecidas. En nuestro caso ha sucedido con la idea de cuerpo, ¿no? Che, pero se empezó a analizar esta idea de cuerpo, aparece aquello, aparece lo otro, pero acá nos dicen esto otro y podemos pensar esto también, ¿no? Entonces, en principio un programa empieza como intentando debatir viejas ideas y tal vez sin conseguir dar al principio algunas respuestas. Sin conseguir dar al principio algunas respuestas, hasta que de a poquito empieza a dar respuestas, a presentar nuevas ideas, y luego esas respuestas y esas nuevas ideas se empiezan a poner en movimiento, digamos, se empiezan a, vamos a decir así, llevar a la práctica, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de prácticas corporales eh, empieza a funcionar, empieza a tener sentido, digamos, en el marco de una educación corporal. Claro que esta idea, digamos, nosotros las tenemos que analizar o podemos hacer un primer análisis de lo que implica una práctica, de lo que es una práctica. Porque también aquí hay que decirlo, eh, esa idea de práctica no es, digamos, la que aparece en el sentido común. Claro, porque uno puede decir, ah, este espacio que estamos teniendo ahora, que estamos charlando, este es un espacio teórico. Y la idea y el espacio práctico para la educación física es, bueno, el campo de deporte o la cancha de alguna disciplina deportiva, la cancha de fútbol, de básquet, de hockey, de handball. Ahí se hace la práctica, digamos. O puede ser el gimnasio, una sala de gimnasia, digamos, ahí está En la el hacer. claro, en el hacer, efectivamente, por eso, prácticas en el hacer, digamos, o lo que el sujeto hace. Sería el hacer, efectivamente, ¿no? En el patio, ¿no? Eh, y la teoría sería, bueno, esto que tenemos ahora aquí, este intercambio que tenemos ahora acá. Eh, la, la- la teoría, en contraposición, como decía Mariana, al hacer sería el pensar, ¿no? Sí. Si ustedes no, sería el, Au. el pensar más que el hacer. Eh, entonces ahí tienen una primera distinción. Si yo tengo que graficar esto, les diría, la teoría sería específicamente el pensar y la práctica sería específicamente el hacer. Y la teoría le dice a la práctica lo que tiene que hacer. Sí, la teoría le dice la práctica. Claro, ¿no? En ese sentido. Y esto se conoce como una relación de aplicación, ¿no? Se aplica en la práctica lo que la teoría dice que hay que hacer. Reitero, se aplica en la práctica lo que la teoría dice que hay que hacer.
Entonces hacemos, por ejemplo, vieron que siempre aparece, bueno, lo que los médicos dicen, lo que los kinesiólogos dicen, ¿no? Lo que el currículum dice, ¿no? Lo que los manuales respecto de la enseñanza o de la metodología de la enseñanza dice cómo tenemos que enseñar, ¿no? Del rol a la media luna, y paso 1, y paso 2, y paso 3, y paso 4, ¿no? Entonces podemos siempre identificar una teoría que va a indicar, ¿no?, lo que hay que hacer. Claro, y resulta que ahí generalmente en esa relación, los profesores de educación física estamos acá. Es decir, nosotros somos aquellos que hacemos, que ponemos en práctica, que ejecutamos. Si ustedes siguen algunas ideas respecto de la elaboración de proyectos o diseño y gestión de proyectos, van a encontrar en el ámbito de la educación física, pero extiéndanlo afuera de la educación física. Digo esto porque cuando yo estudié toda esa temática, estudié libros de educación física, pero después empecé a ver que por fuera de la educación física se piensa igual. Entonces, ¿qué se decía? Bueno, dirigir es el primer nivel, se dice, es el primer nivel de actuación. Gestionar es el segundo nivel en actuación. Dirigir implica a los altos directivos, a los altos estamentos. Gestionar puede ser un segundo estamento y ejecutar un tercero. Ejecutar, o los operarios serían un tercer escalón, digamos. ¿Comprenden? Hacen toda esta distinción y esta diferencia y esta jerarquización entre lo que sería, o lo importante que sería, digamos, la planificación a largo plazo, a quién le corresponde, y la ejecución a corto plazo, o las actividades a corto plazo, a quién le corresponde, digamos, ¿no? Y entonces aparece toda esta idea de que hay algunos que piensan un modelo. Por ejemplo, las gimnasias enlatadas ya están pensadas, están cerradas, están establecidas, y lo que nosotros hacemos es aplicar esos modelos de gimnasia que ya están establecidas, que están enlatadas. ¿Se entiende? Hay alguien que diseña eso, fíjense en la lógica de la gestión, hay alguien que lo diseña, ¿ah?, que lo piensa, y luego eso lo pone en funcionamiento, o hay alguien que se ocupa de ponerlo en funcionamiento, que se ocupa de ejecutarlo, de llevarlo a la práctica, de hacerlo. Y ahí uno podría encontrar un tercer escalón, digamos que los profesores cuando dan las clases lo que tienen que hacer de manera detallada, y tienen que ir viendo cómo dosificar el esfuerzo o los componentes de la carga. ¿Ah? Pero el modelo, digamos, la idea, esa ya está establecida, ya está pensada, ya está dicha de cómo tiene eh, que realizarse, ¿no? Uno tiene que directamente hacer aquello que la teoría dice. Puede suceder también, podemos encontrar esto, que la práctica pueda funcionar con una lógica de inspiración para la teoría. Pero no es en la práctica, digamos,
un lugar para pensar. No, digamos. No sucede eso, no aparece esto en esta sensación, sino que siempre hay una relación, digamos, básicamente unidireccional. En este sentido, hay una única dirección. La teoría dice lo que hay que hacer y se ejecuta lo que la teoría dice que, que hay que hacer y ya. No hay más para... eh, siguiendo la idea de la semiótica y de la hermenéutica, aparecería una teoría plena, digamos, o una teoría que ya está completa, que está completa. Pues no tenemos ninguna interpretación que realizar, sino que lo único que tenemos que hacer es ejecutarla. Eh, Corto, que se nos corta y volvemos a conectarnos. Bueno.